Se acerca el mes de marzo y con ello el pago de diversas cuentas que pueden llegar a desordenar el presupuesto familiar. Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, el gasto en el tercer mes del año puede incrementarse incluso en un 41%. Queremos conocer cuáles son las mejores formas para evitar el endeudamiento y para eso estamos con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que nos acompaña esta tarde. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, se acerca un mes que es difícil para todos los chilenos. ¿Cuál es la mayor recomendación desde su expertise que le entrega a los chilenos que nos ven hasta ahora respecto al mes de marzo? Bueno, lo primero es planificar. Yo creo que lo más importante en esta materia es que las personas en la casa comiencen a hacer un cálculo de qué es lo que se nos viene, cuáles son los gastos que vamos a tener, para poder cuantificar efectivamente qué es lo que va a significar para el presupuesto familiar. Y eso parte entonces por tener un presupuesto familiar, de forma tal de que tengamos una estimación de cuáles son los gastos que vamos a tener y cuáles son nuestros ingresos. Sabemos muy bien cuáles son nuestros ingresos, por lo tanto tener claro cuál es el gasto que vamos a tener es fundamental. Cuánto va a ser el gasto en útiles escolares, cuánto va a ser el gasto en ropa, en uniforme escolar, cuánto van a ser todos aquellos gastos que vamos a tener, por ejemplo, en permiso de circulación, de forma tal de tener muy clara la película respecto a qué es lo que va a implicar eso en términos de presupuesto familiar para nosotros en el mes de marzo. Y una vez que tengamos ese cálculo, ese cálculo claro, hacer un ejercicio de priorización. Hay algunas cosas que en marzo quería hacer que voy a tener que postergar hacia adelante de forma tal de poder disminuir mi carga de gastos en el mes de marzo y dependiendo de eso, bueno, ver si necesito endeudarme o no necesito endeudarme. Pero una vez que haga ese ejercicio tengo que tener súper claro de que hay que cotizar. Tenemos diferencias muy grandes, y el CERNAC así lo ha establecido, por ejemplo, en materia de útiles escolares. Diferencias de más de un 200% en cuadernos, en útiles escolares de similares características. Lo mismo en el caso de los uniformes, donde uniformes que no son exactamente los mismos, pero que tienen similares características, tienen diferencias de hasta un 100%. Entonces, tenemos que cotizar. Y lo segundo, en caso de que me tenga que endeudar, el cotizar nuevamente, porque ahí las diferencias en los créditos son muy significativas. Ministro, detengámonos ahí porque la tarea de cotizar un cuaderno, una plasticina puede resultar relativamente fácil, entendiendo que un cuaderno puede costar 500 pesos acá o puede costar 1000 y tantos pesos en otro lado. Pero cuando voy a cotizar un crédito, el panorama se vuelve un poco más complicado porque tenemos que fijarnos en distintas variables, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de créditos son los recomendables cuando en un mes específico tengo que aumentar mis gastos en un 41%? Bueno, en marzo tenemos distintas alternativas en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de permiso de circulación, uno tiene siempre la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas. O en algunos casos, en algunas tarjetas de crédito dan la posibilidad de pagarlos en 3 cuotas, precio contado. Entonces, uno tiene que ir evaluando cuál es el que más le conviene. Pero sí tenemos una herramienta para comparar créditos del mismo monto y de la misma duración, que es la carga anual equivalente, el CAE. Eso, y el CAE tiene que ser entregado como información en cada una de las cotizaciones, por ejemplo, que me hace un banco. Cuando un banco me hace una cotización de cuánto me va a salir un crédito, el banco me tiene que entregar el CAE. Y por lo tanto, yo puedo comparar esos CAE de los distintos bancos que me hicieron una cotización. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Ir al portal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hacer una primera cotización de cuáles son los costos de los créditos en las distintas instituciones financieras. Después de eso, me hago una idea de dónde puedo acudir y dónde puedo cotizar. Y cotizo y con esa cotización en mano comparo. ¿Y cómo comparo? Con la carga banal equivalente. ¿Por qué? Porque el costo de un crédito no solo incluye la tasa de interés, también incluye los gastos notariales, los seguros, etcétera. O sea, hay un montón de otros costos asociados. Entonces, la carga anual equivalente lo que hace es me permite comparar frente a un crédito de un mismo monto, de una misma duración, el que tiene el CAE menor es el más conveniente para mí. Estamos hablando de un crédito de consumo. Estamos hablando de un crédito de consumo en este caso. El avance en efectivo siempre es el menos recomendado, por muy que sea el más rápido de conseguir. Bueno, ahí va a depender nuevamente de las ofertas que le pueden hacer a uno, pero siempre comparar con la carga anual equivalente. Y en cada uno de estos me tienen que proveer esa información. ¿Cuánto me va a costar este crédito? En cualquier caso de cualquier crédito me tienen que proveer con la información de cuál es la carga anual equivalente. Bueno, el mes de marzo es un mes complicado, lo sabemos para todos los chilenos y por eso también usted aquí como ministro preocupado también de la economía doméstica de cada uno de los chilenos. Pero hablemos un poco más general porque... Pero hay también una cosa que es importante, para que no se nos vuelva a aparecer marzo. Para el próximo año lo importante es sentarse y planificar y hacer nuestro presupuesto familiar. Yo sé que toma tiempo, yo sé que toma energía, pero es bueno hacerlo, porque de esa forma después sabemos que septiembre también es un mes
que tiene las fiestas patrias y tiene unos gastos adicionales. Después viene el mes de las vacaciones, la Navidad, está claro. marzo, la Navidad en diciembre, y por lo tanto tener una idea de cómo se nos viene la mano a lo largo del año, cuánto va a ser nuestros gastos, dónde son los meses que se concentran mayores gastos, es importante porque eso también nos permite a nosotros tener claro cuánto podemos pagar de un crédito. La cuota, porque vamos a tener que pagar el crédito. Hicimos la comparación a través de la carga anual equivalente, elegimos el más conveniente y tenemos que pagar entonces la cuota de ese crédito. Hay meses que son más, que tenemos mayores gastos, que tenemos menores, otros que tenemos menos gastos, por lo tanto hay algunos que podemos ahorrar, de forma tal de que el próximo año no se nos aparezca marzo, sino que no tengamos presupuestado. Entonces ahí la planificación, el sentarse a hacer el presupuesto es fundamental. Claro, pero para muchas familias, y usted conoce la realidad de los chilenos, a veces no es tan sencillo, porque dicen, bueno, claro, vengo pagando el crédito de hace 3 marzos atrás porque los compré a no sé cuántos meses y finalmente después me encontré con septiembre, con la Navidad, con las vacaciones y con el costo de la vida, etcétera, etcétera, y esto se vuelve muchas veces una bola de nieve. Pero siempre hay salidas que ofrecen y que ofrece, ¿cierto?, el mercado para poder solucionar esto y poder tener esta conciencia y esta cultura del poder tener este colchoncito y ahorrar. ¿Cuánto es recomendable ahorrar de lo que ganemos? Bueno, aquí uno tiene distintas formas de ver este tema. En general, uno mira las cifras de los países desarrollados, hablan de tasas de ahorro de 10, 15%. Nosotros quizás, dependiendo del nivel de ingreso de la familia, son tasas de ahorro menores. Siempre estamos ahorrando en la medida que estamos cotizando en el sistema AFP, estamos ahorrando para otro objetivo, futuro. Claro. Pero lo importante acá es saber en qué meses yo tengo que ahorrar, o puedo ahorrar, puedo generar esos colchoncitos de ahorro que me permitan enfrentar estos meses de mayor gasto, como son diciembre, como son marzo, como son las vacaciones. Pero para eso, de nuevo, lo importante es sentarse, presupuestar, ver cuánto gasto en alimento, cuánto gasto en el dividendo, hacer mi presupuesto familiar y después ver y planificar de forma tal de poder generar esos colchoncitos de ahorro durante el año, en aquellos meses en los que gasto menos, de forma tal de poder tener esos recursos para poder cubrir los gastos adicionales en marzo de útiles, de uniformes, del permiso de circulación, y también para tener claro cuánto me puedo endeudar. Porque de nuevo, yo puedo tener muchas deudas de créditos anteriores, pero si me siento, veo cuál es mi gasto, cuáles son mis deudas, también puedo planificar poder consolidar, por ejemplo, un crédito y tomar una condición más ventajosa de un nuevo crédito, consolidar todos esos gastos nuevamente en un crédito que me pueda hacer más ventajoso. Pero entonces hay que sentarse con un papel y lápiz, anotar los gastos y ver básicamente cómo podemos de alguna u otra forma el planificar nuestro año, el planificar nuestros gastos y de esa forma tomar las mejores decisiones para nuestra familia. Hemos dado pequeños consejos ahí para la economía doméstica, porque sabemos muchas veces que los papás, los padres de familia, las madres de familia, o bueno, como sea que esté constituido el hogar, hacen tremendos esfuerzos para poder, ¿cierto?, llevar adelante este temido ya mes de marzo. Así que está clara la recomendación, y tampoco dejarse llevar tan solo por la primera oferta, sino que tomarse el tiempo. El mercado ofrece distintas opciones. Pero hablemos de la economía doméstica a la economía nacional y pasemos de inmediato a este desglose por regiones que fue dado a conocer. ¿Cuál es el primer diagnóstico que usted hace una vez ya conocido el indicador de actividad económica regional? Bueno, tenemos lo que son básicamente un resultado de algo que ya habíamos venido insinuando respecto a nuestra economía. Nuestra economía ha sido una economía que sufrió un periodo de menor crecimiento, una desaceleración, producto de que aquellos factores que no habían de alguna u otra forma dinamizado la economía en un periodo largo de tiempo, que fueron los altos precios del cobre, comenzaron a caer. Tuvimos una disminución en las inversiones en minería después de un super ciclo de inversión minera, que afectó principalmente y que ha venido afectando principalmente a aquellas regiones donde estaba concentrada esta inversión, que son las regiones más bien del norte del país. Pero al mismo tiempo estamos viendo ya los efectos de lo que han sido las políticas que hemos estado implementando. El mismo estudio del INE, las cifras que entrega el INE indican que regiones en donde hemos visto mayores crecimientos también han sido regiones en donde la inversión pública ha tenido un fuerte componente dinamizador. Esa es la de los lagos. Y esa es una de las políticas que hemos estado implementando como gobierno. Cuando dijimos, ¿cómo vamos a enfrentar este periodo de menor crecimiento? Una de ellas es un país como Chile tiene la posibilidad de implementar una política fiscal. Hemos hecho bien las cosas anteriormente en materia de política fiscal. Durante la administración pasada de la presidenta Bachelet ahorramos en los fondos soberanos y por lo tanto Chile tiene una posición fiscal sólida que nos permite implementar una política de mayor gasto público, en particular de mayor inversión pública. Solo para detenerlo ahí y no saltarnos los 4 años que siguieron a
el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Esa política que usted nos aclara ahora se mantuvo los 4 años siguientes? Yo creo que nosotros tuvimos una política en los 4 años de la administración pasada, en donde tuvimos un incremento importante en lo que fue el precio del cobre. Gran parte de ese precio del cobre se traspasó a un mayor gasto público y, por lo tanto, mirados en perspectiva, podríamos haber hecho un mayor esfuerzo fiscal de esa manera, en esa administración. Yo lo dije anteriormente antes de ser ministro, y creo que ese es un diagnóstico que permanece constante. Pero lo importante es que tenemos esa posibilidad de implementar una política fiscal de mayor inversión pública, porque también es buena la inversión pública, porque no solo dinamiza la economía en el corto plazo, sino que tiene mayores niveles de crecimiento para el país. Bueno, usted ya había esbozado el motivo de las regiones que, ahí está la gráfica, la comparto con usted, y la situación que ha afectado específicamente al norte. Usted hablaba de específicamente la minería, y bueno, el precio del cobre que ha impactado en este caso fuertemente a la región, y cuando cae económicamente una región, también todos los servicios asociados y lo que sabemos. ¿Cuál es el panorama específico del norte de nuestro país en relación a el precio que hoy día tenemos y las proyecciones que ya sabemos del mismo? Bueno, acá tenemos en primer lugar que va... algunas de las razones que estuvieron también detrás de esta caída en el cuarto trimestre de la menor producción de minería. En algunos casos, como por ejemplo en Tarapacá, se debieron a alguna menor producción producto de faenas de mantención, de labores de mantención que eran no esperadas. Y por lo tanto, ahí tenemos algunas señales de que se debió a elementos transitorios. Pero ¿tanto impactan esas medidas de mantención? Sí, no, en algunos casos ¿Sí? estas disminuciones pueden ser significativas de una mantención. Ya lo vivimos en algún momento en el año 2006, 2007, cuando también algunas tareas de mantención implicaron disminuciones importantes en el ritmo de producción de cobre. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que tenemos que todos aquellos elementos que pueden dinamizar nuestra economía están operando. Está operando las menores tasas de interés. El Banco Central ha bajado las tasas de interés y esas menores tasas de interés implican un menor costo, por ejemplo, de financiamiento. El tipo de cambio ha ido subiendo, lo que ha generado, por ejemplo, que tengamos un aumento importante en la actividad turística y en aquellos sectores exportadores que no se vieron tan beneficiados con un tipo de cambio bajo. Hoy día, con un tipo de cambio más alto, se ven beneficiados y, por lo tanto, son sectores que dinamizan la economía. Algo de eso estamos viendo en el sur del país. Y, por lo tanto, tenemos entonces, por ejemplo, de que el número de visitantes extranjeros a nuestro país en materia de turismo ha venido creciendo de manera importante en los últimos meses, y eso es un elemento que tiende a dinamizar la economía. La inversión pública este año va a ser muy importante. Tenemos un crecimiento del gasto público, de la inversión pública, más de un 28%, que tiende a dinamizar esa economía con mayores caminos, con mayor infraestructura pública, que genera ese empleo, ese dinamismo a las zonas en donde hoy día tenemos que dinamizar la economía, y también en zonas donde tenemos que seguir potenciando el crecimiento. Más allá de este desglose por regiones, que vamos a seguir en eso porque es el espíritu también de esta conversación. Bueno, igual le quiero preguntar, no es novedad que desde la oposición, en sectores distintos, la crítica ha sido centrada en los proyectos que ha llevado adelante de la presidenta Bachelet, y que eso también ha impactado fuertemente en nuestra economía. Y ya estoy hablando de la reforma tributaria en su momento, y ahora cómo pudiera impactar también la reforma laboral. ¿Cuánto impactan realmente este tipo de reformas que pueden entregar de alguna manera incertidumbre al mercado en términos prácticos a nuestra economía? A ver, yo creo que es importante quedarse con los datos duros, los datos concretos. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en un indicador que es tan importante como la inversión extranjera? La inversión extranjera en nuestro país creció un 15% el año pasado. ¿Qué es lo que da muestra? Da muestra de alguna u otra forma de lo que uno viene escuchando y lo que uno escucha de los distintos inversionistas extranjeros respecto de nuestro país. El nuestro es un país que está enfrentando los desafíos que tiene que enfrentar como país. El desafío de la desigualdad, de disminuir los niveles de desigualdad. Una economía con menos desigualdad es una economía que también es una economía más estable. No solo en el objetivo en sí mismo de disminuir la desigualdad, sino también de generar una economía más estable. Y un inversionista internacional que mira un país, un lugar donde quiere ir a invertir por 10, 15, 20, 30 años, esa variable es fundamental. ¿Y qué es lo que están diciendo esos inversionistas? Que están plenamente confiados de lo que es la capacidad de nuestro país de seguir creciendo en el futuro y de seguir generando un crecimiento económico que sea beneficioso. Entonces, eso es una tarea fundamental, disminuir la desigualdad. Y también el generar otras fuentes de crecimiento para nuestro país. El nuestro es un país que ha estado concentrado de manera importante en la explotación de lo que son nuestros recursos naturales. Y tenemos que avanzar hacia diversificar nuestra matriz productiva. Y eso pasa por tomar políticas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y la educación es un elemento fundamental para poder generar una economía basada en conocimiento. Los países que se han desarrollado lo han hecho sobre la base de ¿qué?
de su capital humano. Entonces, si usted invierte en capital humano, usted está invirtiendo también en desarrollo. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos es que nuestro país está enfrentando seriamente lo que son sus desafíos para ser un país con más igualdad y también un país que pueda crecer en el futuro. Porque la productividad, la inversión, se basa fuertemente en lo que es nuestro capital humano. Usted ha hablado de la inversión extranjera y este índice, por lo tanto usted señala que aquellas críticas que decían que las reformas que llevaba adelante la presidenta Bachelet iba a impactar fuertemente la economía, usted ha dicho que no ha sido tal y muy breve y respecto a este mismo punto, ¿va a entregar incertidumbre al mercado de la reforma laboral y que pudiera impactar a nuestra economía? Yo creo que acá lo que tenemos nuevamente es la posibilidad como país de tener un diálogo razonable, un diálogo informado, un diálogo constructivo respecto a una materia que es tremendamente importante para nuestro país. El generar buenas relaciones laborales es fundamental para el crecimiento del país, es fundamental para la productividad, es fundamental para la inclusión de nueva gente en la fuerza de trabajo. Y lo que creo que debe primar es lo que primó de alguna u otra forma en distintas reformas que fuimos aprobando, como por ejemplo la reforma tributaria, la capacidad de sentarse, discutir, hacer planteamientos respecto de el cómo debemos enfrentar estos temas. Y yo creo que si somos capaces como país, como sociedad, de plantearnos estos tremendos desafíos que tenemos en materia, por ejemplo, laboral, de manera constructiva y propositiva hacia el país, podemos tener una tremenda oportunidad de seguir creciendo, una tremenda oportunidad de seguir generando una economía con más inclusión, donde todos nos sintamos parte. Ministro, quiero agradecer su paso por CNN Chile. Hemos conversado de distintos temas, pero nos quedamos con esta recomendación para aquellos que en estos días están sacando cuentas, sumando y restando, para poder tener mesura y, por supuesto, lo principal, volvemos a la economía doméstica. Consultar y, por supuesto, cotizar cada una de las cosas, ¿no? Así es. Bien. Ese es el desafío. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos rápidamente a la pausa, no se vaya.